Vamos a conversar con dos de los tres ministros cruceños. A diferencia de la ministra Chacollo, estos dos que hoy nos acompañan son los que conforman el nuevo gabinete del presidente Morales. El doctor Reymi Ferreira, flamante ministro de Defensa del Estado Plurinacional, hoy nos acompaña. Buenos días. Buen día. Y don Hugo Siles, que es ministro de Autonomía, también está con nosotros. Buenos días. Comienzo con usted, doctor Ferreira. ¿Cómo recibe la designación en su nuevo cargo que ocurre 2 días después de la elección subnacional? Cuando estaban en los conteos, algo sorpresivo ocurre, un giro en el gabinete y lo designan a usted como ministro. ¿Cómo recibe esta información? Con sorpresa, porque como usted bien decía, estamos preocupados en el resultado de las elecciones que en otra cosa. Y claro, es para mí un honor que el presidente nos convoque para asumir un espacio de trabajo dentro del Ejecutivo. Da la sensación de que usted goza de la confianza del presidente. Le asignó una tarea en la organización de la cumbre, le encomienda la candidatura a la alcaldía y ahora el Ministerio de Defensa. ¿Es correcto esto? ¿Usted goza de su confianza? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque claro, si nos invita es porque confía en nosotros. Y para nosotros es un gran peso porque tenemos que devolver a esa confianza con trabajo, con responsabilidad, ¿no? Para no defraudar la confianza del presidente. Hay quienes creen, y usted va a responder a aquello, hay quienes creen que es una especie de premio consuelo. Cuando pierde la elección Jessica Jordan en el Beni, es enviada después como cónsul a Nueva York. Cuando pierde la elección Jerez Justiniano, poco después va como embajador al Brasil. Perdió la elección Reymi, ahora es ministro de Defensa. ¿Usted considera que es una especie de premio consuelo esto? No. ¿Sí, ¿Cuántos no? han perdido elecciones y no han ido a un cargo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ese momento, porque no se olvide que el incidente ocurrido en Chile sucedió pocas horas antes y había que buscar, me imagino, una persona que pueda reemplazar al exministro. Pero no creo que se lo vea como un premio consuelo. Si no tuviéramos cientos de candidatos que no logran una elección en un cargo público. Quienes plantean esto, entre ellos la oposición, creen que quizá el perfil del docente, del abogado, Reymi Ferreira, no sea el mejor para el Ministerio de Defensa. Bueno, yo respeto todas las opiniones, aunque no las comparto. Le comento que en la cumbre del G77, uno de los trabajos más estrechos que llevamos adelante fue con las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el tema de los aeropuertos, con la Fuerza Aérea, con el tema de seguridad en el que cooperó el Ejército, alojamiento para las 4 cumbres previas. Es decir, de ahí nos hicimos amigos con gente del alto mando militar. Y como anécdota les cuento, nos condecoraron con el grado a la orden del maestro Eduardo Aroa, ¿no? Que es una de las más altas condecoraciones que da a las Fuerzas Armadas. Entonces, hace más de 20 años yo doy la materia de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, donde uno de los capítulos es justamente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Tenemos experiencia, no es tampoco cosa del otro mundo, ¿no? La dirección de un ministerio. El tema es empaparse, tener sentido común, y si uno tiene experiencia en la administración pública no hay problema. Segundo cambio de gabinete en menos de 2 meses, ¿no? Primero se fue el ministro Pablo Grux, el ministro de Culturas, y después el ministro Ledesma, por el impasse que hubo en Chile. ¿Cuál la premisa del presidente para con su ministerio? Mire, es una regla del presidente. Él es muy exigente consigo mismo. Él tiene un horario de trabajo, una calidad de trabajo extraordinario. No por nada es uno de los presidentes con mayor aceptación a nivel mundial y uno de los de mayor alto puntaje de aceptación a nivel continental. Y así como es exigente consigo mismo, es exigente con el equipo con el que trabaja. No se explica de otra forma que en menos de una década el país haya cambiado, haya logrado cifras extraordinarias, históricas, haya logrado en tiempo récord cambiar una república por un Estado plurinacional, reorganizar el Estado con logros que lo reconoce la comunidad internacional. Y la única forma que esto sea así es exigiendo, ¿no? Trabajo en equipo. Marcó algo en la posesión suya, se lo vio por vez primera con el puño izquierdo levantado. ¿Por qué? Mira, ha sido en la campaña, ¿no? En la campaña, en varios actos que hacíamos, todo el mundo levantaba el puño menos yo. Y ya en plena campaña también nosotros fuimos haciéndolo, ¿no? Es algo natural, espontáneo. Yo vengo del PC1 donde nuestro símbolo siempre era el puño, ¿no? Entonces lo levantamos porque en la campaña lo hacíamos y lo asumimos como algo natural. Ya no puedo decir que soy independiente, ya, aunque no sea orgánico, soy parte del proceso de cambio. ¿Militante o y es una invitado forma, aún?
Yo creo que invitados, ¿no? Pero parte del proceso de cambio. Pero ya no hay eso de invitados orgánicos cuando uno está prestando un trabajo de esta naturaleza. No puede haber independiente un gabinete. ¿Cuál su perspectiva en relación, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Usted es más cercano al pensamiento o a relacionarse con gobiernos de Estados Unidos o quizá Venezuela? Mire, el presidente ha dicho con mucha claridad que no hay ministros autónomos, ¿no? Lo que cada uno de los ministros haga tiene que estar con lo que se defina a nivel del órgano ejecutivo, a la cabeza del presidente. Y hay una posición sobre este tema a nivel del gobierno respecto a apostar a la soberanía de los pueblos, apostar a la independencia de América Latina. Y en ese sentido está muy claro quiénes han afectado la independencia e integridad y soberanía de nuestros países. Venezuela no ha invadido un solo país en América Latina. Estados Unidos ha invadido Nicaragua, Santo Domingo, Panamá, Colombia, ha intervenido indirectamente en muchos países, ha derrocado gobiernos, ha derrocado el gobierno de Salvador Allende a través de la CIA. Sí, está muy claro cuál es la principal amenaza para la soberanía de nuestros países, y es Estados Unidos. Y más bien con Venezuela tenemos lazos solidarios, lazos históricos, lazos políticos, ideológicos en estas últimas décadas. Por lo tanto, queda muy claro quiénes son nuestros amigos y quiénes son amenazas a nuestra integridad y soberanía. Siempre el presidente habla de intervenciones del imperio, le menciona, en el país. Y habla de responder de alguna manera y combatir estas actitudes. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría Bolivia? ¿O cuál sería el rol del Ministerio de Defensa al respecto? Está claro que la respuesta y la defensa del país no pasa por las armas. Bolivia es un país pacifista, es un país que en todo caso se va a defender de acuerdo a la Constitución. Y la respuesta ha sido siempre el plano internacional a nivel diplomático y a nivel político. La ruptura o la expulsión del embajador que ocurrió hace algunos años ante las evidencias de una abierta intervención en asuntos internos. La intervención en Estados Unidos en Bolivia no ha sido militar nunca, pero ha sido política, ha sido a través de la CIA, ha sido a través de aliados internos, ha sido tocando la puerta de los cuarteles en el pasado, ¿no? La respuesta tiene que ser política y diplomática, militar nunca, ¿no? Por varias razones, pero además porque está en nuestra propia Constitución. Permítame un segundo, por favor. Vamos a establecer diálogo a nivel nacional. Este diálogo le interesa al país. En la Ciudad de La Paz, Juan Carlos Monroy, permítanme decirles de que estamos con el ministro de Defensa, Raimi Ferreira, y el ministro de Autonomías, don Hugo Siles, dos de los tres ministros cruceños. Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Muy amable. Un saludo para ambas autoridades. Comienzo la consulta con el ministro Raimi Ferreira, ministro de Defensa. ¿Cómo está? Buen día. Usted es bastante tuitero, tengo entendido. Da mucha información en redes sociales. Y uno de los últimos tuits, no sé si el último, ministro, que pude leer, tiene que ver con una consulta que le hicieron en redes sociales y tiene que ver con, se ha cumplido ya un año de lo que ha ocurrido con movilizaciones, usted lo conoce, de sargentos, suboficiales, por el tema de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y su futuro, cosa que todavía sigue pendiente, pero sobre todo haciendo énfasis en estos suboficiales que siguen detenidos, que siguen presos. Se ha cumplido ya más de un año de esta situación. Usted, como nueva autoridad, ¿qué tiene previsto hacer con este tema en específico, ministro? Bien, buenos días. El martes estamos pidiendo un informe porque evidentemente a través de esa vía hay muchas consultas y a mí no me gusta por responsabilidad dar una opinión sin primero conocer los antecedentes y recién tomar una posición. He recibido por Gmail, o sea, correo electrónico, por el Facebook y por Twitter muchas consultas en ese sentido. Y como queremos trabajar de puertas abiertas, no solamente con las redes sociales, sino con los medios de comunicación, hemos pedido anteayer un informe para conocer en qué estado está, en qué jurisdicción, cuál es la situación legal, antes de dar una opinión formal. En todo caso, lo que se haga siempre será dentro del espíritu de la Constitución, política del Estado plurinacional y de las normas. Fuerzas Armadas, tema pendiente, le decía, y en especial lo que se está pidiendo al interior de muchos miembros de las Fuerzas Armadas, el tema de derechos humanos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, en el tema de derechos humanos no nos olvidemos que hay dentro del Viceministerio de Defensa hay una Dirección Nacional de Promoción de la Interculturalidad y los Derechos Humanos. Un énfasis que nosotros vamos a plantear es el respeto absoluto, el fomento a los derechos humanos, que creo que es ahora parte de la nueva doctrina que regula tanto al Ministerio y por lo tanto a las Fuerzas Armadas. Vamos a incentivar, profundizar ese trabajo
Creemos que el factor educativo dentro del servicio militar para nuestros jóvenes que cumplen el servicio militar es fundamental, así como para la institución castrense. El respeto a los derechos humanos no es una voluntad, no es una opción, es una obligación constitucional que se extiende transversalmente a todos los niveles del Estado y del que las Fuerzas Armadas y el Ministerio no es una excepción. La frase descolonización de las Fuerzas Armadas. El tema de la descolonización del Estado y dentro de eso, de su institución castrense, es fundamental. Ocurre que desde siglos la mentalidad que se fue inculcando proveniente de la oligarquía y por fuerzas hegemónicas provenientes del extranjero, hicieron de las Fuerzas Armadas un instrumento de sojuzgamiento, de dominación, pero además de una estructuración clasista, étnica, cultural, que marginaba en gran medida a gran parte de la población boliviana. Hoy uno puede ver con orgullo que dentro de los componentes de las Fuerzas Armadas hay muchos que vienen de sectores indígenas, campesinos, que antes tenían cerrado el acceso a la institución militar. Hoy ser parte de las Fuerzas Armadas ya no es un privilegio de clase, ya no es un privilegio de un grupo, de un solo sector. Hoy está abierta a hombres, a mujeres, que también estaban excluidas de las Fuerzas Armadas, y por supuesto a esa parte importante de la población, la mitad un poco más, que es los pueblos indígenas originarios campesinos. Muchísimas gracias, Jorge. Si me permite una consulta para también el ministro Siles, que nos acompaña ya en el Mañanero Santa Cruz. Ministro, muy buen día. Ha hecho noticia en estas últimas horas, especialmente en estos departamentos, el caso de La Paz, que tienen todavía pendiente el referéndum autonómico, este tema de que no se están pudiendo conseguir todavía ni siquiera desembolsar los recursos para llevar adelante esta consulta. Yo recuerdo la reunión que han tenido ustedes en Palacio, dando las fechas correspondientes, el calendario, el cronograma correspondiente, pero este tema económico aparentemente se está convirtiendo en una piedra en el zapato para poder llevar adelante este referéndum. Esto es algo fundamental, si no hay recursos no se puede llevar la consulta. Buenos días. Sí, en efecto hemos tenido una postergación de la fecha inicial establecida por el Tribunal Supremo Electoral para los referéndums, las consultas en los 5 departamentos. Inicialmente habíamos hablado el 28 de junio, pero por razones administrativas y de los desembolsos respectivos de los 5 departamentos, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, se ha decidido extender la fecha al 12 de julio. Son unos días más, pero hay que considerar de que el trámite administrativo sí tiene un procedimiento que corresponde primero que con ley departamental se establece la apropiación de los recursos del presupuesto para poder destinarlo a la celebración del referéndum. Ese es un trámite que evidentemente implica desembolsos, certificados. Nos hemos atrasado unos días, pero le confirmo, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, además de Totoramarca y Charagua, 2 municipios indígenas originarios campesinos, estarán en el referéndum, la consulta el 12 de julio. Ya los desembolsos de Cochabamba, Oruro, Potosí se han realizado. Evidentemente en La Paz tenemos todavía un trámite pendiente, pero se lo va a hacer esto hasta el día martes. Por lo tanto, está garantizado de que La Paz también va a tener el día 12 de julio la consulta, el referéndum autonómico. Jorge, lo dejo y continúa con la entrevista allá en Santa Cruz. Gracias, muy amable Juan Carlos, un abrazo para usted y los compañeros allá. Una consulta más, señor Siles, ministro Siles. ¿Cuál es la agenda con la gobernación de Santa Cruz en relación a los estatutos nuestros? Bueno, en el caso de Santa Cruz y Beni, la población debe saber el estatuto del departamento de Santa Cruz y el Beni ya tuvieron un referéndum autonómico en mayo del año 2008. Por lo tanto, no necesitan ir a un referéndum, pero sí tienen que adecuar el estatuto, tienen que aprobarlo en su asamblea legislativa departamental y luego enviarlo para el control de constitucionalidad. Esos son tiempos
y son acciones que deben hacer los propios asambleístas departamentales. Nosotros hemos permanentemente invocado la necesidad de que sean los asambleístas los que formulen una agenda principalmente participativa, de inclusión a otros sectores sociales, pero son atribuciones específicamente que tienen que hacer los asambleístas departamentales. Creemos que el impulso que ha dado el impulso que ha dado Pando, con un estatuto ya en vigencia, Tarija, que lo promulgó hace una semana, va a implicar también de que Santa Cruz y Beni puedan avanzar, puedan terminar este proceso. Han pasado 8 años, 8 meses y 35 días que todavía Santa Cruz departamento no tiene sus estatutos en vigencia. Nosotros esperamos que el impulso de Beni y Tarija, de Pando y Tarija, implique que Santa Cruz y Beni puedan acelerar estos procesos. Solo tienen que aprobarlos en sus asambleas, pero previo a esa aprobación es muy importante que la adecuación del estatuto tome en cuenta las demandas de sectores sociales de la plataforma del Oriente, porque uno de los requisitos para que el estatuto tenga legitimidad es la participación de los sectores. Creo que en Santa Cruz necesita abrirse la asamblea a poder escuchar también visiones de sectores sociales indígenas, originarios campesinos de la plataforma del Oriente. Nosotros como ministerio auguramos que Santa Cruz y Beni también en esta primera o segunda mitad del año estarán en la sintonía autonómica. No puede pasar más tiempo. Tenemos que cerrar el año 2015 con los 9 departamentos y sus estatutos en vigencia. Solo así podemos hacer efectiva la autonomía en el Estado plurinacional. Hay experiencias como las que vamos a desarrollar también con las autonomías indígenas originarias campesinas, únicas en el mundo. De los 11 procesos que tenemos en marcha, 4 al menos terminarán este año haciendo la reconversión de municipios a autonomías indígenas originarias campesinas. Un acontecimiento mundial es el que tendremos una vez que se concluyan estos procesos. Totoramarca, Charagua, Mojocoya y Huacaya entrarán a la historia, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Les queremos agradecer a ambos ministros de Estado por acompañarnos en esta mañana de feriado. Sabemos que les hemos sacado de un tiempo de reflexión y quizá con sus familias. Que tengan buen día. Gracias. Que les vaya bien. Vamos a la pausa, ya venimos.